Buenas tardes. Como os ha comentado Juan, no tenía previsto yo intervenir hoy, entonces esto es una cosa que me ha caído hace 5 minutos. Simplemente iba a dar pie a la intervención de Victoria Soto, aquí presente, y puedo comentar casi lo que ha comentado Juan, ¿no? Decíamos, o sea, sucede escasamente que una editorial puede publicar pues un escritor de tan largo aliento como Roberto Arlt, y nosotros hemos tenido la suerte de hacerlo ya 2 veces este año. De hecho, hemos publicado su primera y su último texto, su primera y última novela. La primera es Las ciencias ocultas de la ciudad de Buenos Aires, que la publicamos en febrero, que es de 1920, y El amor brujo es, como ha dicho Juan, la última novela que escribe Roberto Arlt. No es su última obra literaria, porque él luego escribió teatro, pero es su última novela. Él quedó, bueno, muy desencantado de la novela, no sé si por el escaso éxito que él tuvo en vida. Entonces, bueno, se dedicó a algo que yo creo que él pensó que era más lucrativo, o que podía ser más lucrativo, como el teatro. Lo raro o lo curioso es que son 2 obras que en España no se habían editado nunca. O sea, son 2 obras inéditas. Entonces, pues bueno, yo creo que es una doble motivo para festejar, ¿no? Entonces, al final han sido 2 obras que han quedado un poco sepultadas por sus dos grandes sucesoras y predecesoras, que son Los Siete Locos y Los Lanzallamas, que son de 1920 y 1931, pero bueno, no por ello este texto que presentamos hoy, El amor brujo, deja de tener un alto valor literario y una calidad pues que hoy en día es difícil de ver en muchos escritores que están en todas las estanterías. Entonces yo por eso os invito, y por lo que os va a contar Victoria a continuación, os invito a que bueno, adquiráis la novela, disfrutéis de ella como nosotros hicimos al descubrirla. Y nada, sin más, doy paso a Victoria, pues que nos va a hablar un poco de la novela, de su relación con Falla y un poco del mundo de Roberto Arlt. Vale. Bueno, muchísimas gracias a todos por vuestra presencia. Y un agradecimiento muy especial a la persona que me ha implicado en este proyecto tan ilusionante como es el de la editorial Dracena. Me refiero a Gastón, que anda por ahí atrás, a quien, sin embargo, yo no sé si agradecerle del todo el embolado en el que me ha metido hoy. Ni más ni menos que hace unas semanas, ni más ni menos que me pidió que hablara del leitmotiv de la obra de Roberto Arlt, considerando su título y su relación con Manuel de Falla. Claro, considerando la obra musical, la composición de El amor brujo, un ballet que empieza a componerse a partir de noviembre de 1914 y que se estrena exactamente un 15 de abril de 1915 en el Teatro Lara. Estamos pues aquí porque también este año es el centenario. Falla compone esta obra cuando regresa de París, ciudad a la que había ido en 1907, se instala allí, vive 7 años y pues cuando estalla la Primera Guerra Mundial tiene que hacer lo que hace el resto de intelectuales y artistas, abandonar Francia y regresar a su país. En ese momento Falla estaba terminando Noches en los jardines de España y a la vez empieza la elaboración del Amor brujo. Y de hecho algún movimiento, eso ya no sé si tendrá que decirlo Juan Fernando Pérez, dice que algún movimiento del ballet fue originalmente concebido como parte de Noches. Se ha señalado que el origen de esta obra está en una petición que hace la cantante y bailarina Pastora Imperio al músico. Ella quería una pieza donde poder brillar como bailadora y como cantante. Tanto Falla como el escritor, que es Gregorio Martínez Sierra, el autor del libreto, se entusiasman con este proyecto y lo que van a conseguir, a elaborar, va a ser una obra marcadamente andaluza, una historia folclórica auténtica, cuyo estreno se produce ese 15 de abril en el Teatro Lara. Y ahí, en ese escenario del teatro, aparece Pastora Imperio con parte de su familia gitana. Yo he leído en algún texto, no sé si de Antonio Gallego o de quién,
que el libreto hay partes que están escritas en dialecto andaluz y posiblemente sea verdad porque Pastora Imperio relataba una anécdota de que su madre, que también era bailarina, su madre gitana también era bailarina, fue la que instruyó a Falla en, bueno, pues con respecto a las canciones folclóricas y a las leyendas gitanas. Y en relación con el libreto, con el libreto que hace Gregorio Martínez Sierra, hay que decir que durante mucho tiempo se puso en solfa en cuestión o en duda su autoría en favor de su mujer, que era María de la O Lejárraga, una feminista apasionada que publicó varias obras que escribió bajo el nombre de su marido. Hace años, o mejor, yo no sé si hace décadas, que no sé si es por la década de los 70, 80, esto Juan Fernando Pérez lo sabrá. Luis Fernando, perdón. Luis Fernando. Se encontró en unas obras de rehabilitación o de remodelación del Teatro Lara, se encontró un libreto que parece ser que era el original, se pensaba que se había perdido y que estaba firmado por ambos, por el matrimonio, tanto por Gregorio Martínez Sierra como María de la O Lejárraga. Bien, tras el estreno se produjeron críticas adversas y se puede decir que inicialmente la obra fue un fracaso. Entonces la Falla lo que hace es revisar la obra y hacer una nueva versión de orquesta mucho más amplia. Una nueva versión en forma de concierto que va a ser interpretada en el Hotel Rich el 28 de marzo de 1916. Sin embargo, la versión escénica completa, con todo, digamos, el aparato, no se va a producir hasta 1925, cuando es interpretada en París por la argentina, la bailadora Antonia Merced y todo su grupo, en el Teatro Trianon Líric. Entonces, y para terminar estas pinceladas, a lo largo de 10 años, es decir, hasta 1925 aproximadamente, Falla lo que hace es embellecer, pulir, transformar, no transformar en versiones diferentes, sino revisar a través de sucesivas versiones aquel ballet primigenio de 1915-1916 para conseguir o concluir con una obra que es como se ha dicho antes la persona que nos ha presentado, que es una de las composiciones más emblemáticas del artista. Pero también que es el resultado de muchos factores artísticos en un contexto de lo más propicio, tan propicio como que no había otro mejor, que es la denominada Edad de Plata de la cultura española del primer tercio del siglo XX. Bien, cuando el escritor argentino publica su novela en 1932, la obra de Falla, y en particular El amor brujo, es una de las obras más conocidas y universales. Falla está en plena gloria. Sus obras se graban y además se retransmiten por la BBC. Se conoce y se escucha no solo en Europa, sino en América y especialmente en Argentina y en Buenos Aires, a partir o a través del Teatro Colón, que desde su construcción en 1908 es el gran receptáculo de la mejor música europea y del ballet mundial. Y allí se presentó evidentemente la obra de Falla al público argentino antes de 1930. Y antes de 1930 hay ya una petición a Falla para realizar una película ya en cine sonoro sobre el amor brujo, con música del amor brujo y con las danzas. Sin ninguna duda, Roberto Art sabía de sobra sobre el amor brujo. La última parte de la novela contiene guiños a la música española, pero la relación que pueda existir entre literatura y música en esta ocasión puede ser, digamos, discutible. El amor brujo de Falla es una historia racial. El argumento cuenta la historia de Candela, una muchacha gitana enamorado de Carmelo, que vive un amor atormentado porque un antiguo amante despechado
ya muerto, se le aparece como un espectro. Es una historia de hechizos, de brujería y también del carácter un poco de la cultura gitana. Y nada más lejos de esta historia que el ramplón argumento de la novela del argentino. Ramplón en el sentido no peyorativo, sino como el otro día lo comentaba Gastón, sino el carácter de pantomima que tienen las obras de Roberto Al se ve también aquí. Y entonces ese carácter ramplón o simplista es quizá el reflejo un poco del carácter anodino de la burguesía bonaerense de los años 20. El protagonista se llama Stanislaw Balder. Es un hombre casado, conoce a una joven, Irene, de 17 años, a la que intenta conquistar con el único fin de convertirla en su amante. En varias ocasiones confiesa estar enamorado y se pregunta si la joven le ha embrujado. Qué fuerte es su embrujo, me ha enloquecido. Ni por asomo, es toda una farsa. La madre de Irene es la que exige que se divorcie, que se case y organiza un matrimonio que de forma, con una gran hipocresía, el protagonista Stanislaw acepta, pero ni por asomo se va a casar con ella. Como decía Gastón, es una gran burla en el que incluso, bueno, pues vemos que se propone un viaje a España, a visitar Granada y Toledo, y se habla de una guía que además por las fechas vemos que son las que se publican, las que publica la Comisaría Regia de Turismo, que en ese momento está promocionando en España el turismo. Hace referencia a Primo de Rivera, como ese militar que majo y que valiente, que ha pegado un golpe de Estado. Bueno, tiene una serie de cosas ahí graciosas. Pero yo no voy a seguir contando el argumento porque, puesto que lo que queremos es que ustedes lean la novela y conozcan el final. Ahora bien, parece mentira que frente a la simpleza casi mentecata de la línea argumental, la lectura de esta novela sea absolutamente fascinante. Llena de bellísimas descripciones de la capital argentina, que está en plena progresión económica y demográfica. Recordamos, en 1915 Buenos Aires llega al 1,5 millones de habitantes y además nutrida por esos aportes de migración europea que son oleadas que se producen durante las 2 primeras décadas. Es una ciudad populosa, muy viva, y las descripciones nos transportan a la estación de Retiro, a trenes y tranvías, a huertos, a casas periféricas, a ciudades tangenciales como San Fernando o Tigre. Y es fascinante además porque las cavilaciones y digresiones del protagonista resultan sorprendentes y pertenecen en muchos casos al pensamiento crítico de Roberto Al. He escogido un párrafo, pero podría haber escogido bastantes. Dice, dicha etapa de civilización argentina, comprendida entre el año 1900 y 1930, presenta fenómenos curiosos. Las hijas de tenderos estudian literatura futurista en la Facultad de Filosofía y Letras. Se avergüenzan de la roña de sus padres. Y por la mañana regañan a la criada si en la cuenta del almacén descubren diferencias de centavos. Constatamos así la aparición de una democracia, aparentemente muy brillante, que ha heredado íntegramente las raídas mezquindades del destripaterrones o criado tipo y que en su primera y segunda generación ofrece los subtipos de los hombres de 30 años presentes, individuos insaciados, groseros, torpes, envidiosos y ansiosos de apurar los placeres que barruntan gozan los ricos. Hay una serie de disquisiciones, la verdad que es que son de lo más interesantes. Hay una crítica al convencionalismo, a la vez que el protagonista, claro, este señor Stanislaw Balder, pues rezuma machismo, pero vamos, de gran calidad. También, claro, el protagonista es un ingeniero que se cree culto, amante de la arquitectura moderna, que le hubiera gustado haber hecho un ensayo sobre los rascacielos de hierro, y es un personaje que reflexiona sobre el cine, reflexiona sobre un montón de cosas y que le gusta la música. Y solicitan a Irene, a esta joven de 17 años, que toque el piano, que toque la danza del fuego,
no dice a Falla ni el amor brujo, sino la danza del fuego, que es una de las 3 danzas o 4, no sé muy bien, que componen el ballet. Y una composición, cito textualmente, que dice que lo alela, le vuelve enjuto como un limón junto a una hoguera, que le hace fantasear con gitanos de perfil cetrino, una música que le suscita felicidad. Realmente aquí este pasaje sí que está en relación con la obra de Manuel de Falla, que yo creo que el autor lo elige precisamente para explicar ese enamoramiento, ese falso enloquecimiento, porque es falso, aunque el protagonista a veces piensa que está embrujado, pero son ensoñaciones que él tiene. Porque yo creo que tiene a veces, no sé, Agustín no estará de acuerdo, pero en algunos momentos, leyendo la novela, yo he pensado, digo, el protagonista está un poco tocado del ala. Sí, porque tiene soñaciones, pero a veces yo tengo la sensación y digo, es que pasma. Y entonces, en el mismo relato dice, vuelta a la realidad, o sea, que vuelve a la realidad. Bueno, pero lo que me interesa, en este pasaje que acabo de comentar, es donde el escritor, el autor, confiesa en boca del protagonista conocer la pieza musical, pero por disco, que estamos en 1932, y que ha sido ejecutada por un tal Brailovsky. Evidentemente nos hemos ido a buscar la Brailovsky, y es Alexander Brailovsky, un pianista francés de origen ucraniano, que fue un concertista fabuloso en el periodo entre guerras, y me he enterado además que era especialista de Chopin, ¿no? El primero que grabó la integral de Chopin. Bueno, el escritor argentino, cuando publica la novela, todavía no había visitado España, creo que lo hace en 1935, pero conoce muy bien la música española. No menciona en la novela Falla, pero a quien menciona realmente es Albéniz. El protagonista mira a Irene y le dice, piba, toca algo de Albéniz. Irene toca Córdoba y luego Asturias, y la piba finalmente toca Capricho Español, en una estancia que se dilata, en la que se dilata una musical tristeza reflexiva. O sea, bueno, Albéniz era 16 años mayor que Falla, y era absolutamente popular en Argentina, porque allí se fue bastante joven, hizo, como se dice, a las Américas, y además tenía fama porque es que fue un joven prodigio y un pianista virtuoso. Vamos, de hecho, en 1947 se irá a hacer una película sobre la vida de Albéniz, producida y realizada en Argentina. Pero para esta fecha de 1947, este escritor, Roberto Alt, hijo de inmigrantes pobres procedentes de Centro Europa, ya había fallecido. Muere en 1942 a los 42 años, 3 años después de que Falla se instalara en Argentina. Y deja una obra muy apreciada en su país, admirada por Cortázar y por otros muchos escritores de generaciones coetáneas y de generaciones inmediatas, y una obra bastante desconocida en España. Para los datos biográficos y las obras de Roberto Alt, yo remito al vídeo que está colgado en la página web de la editorial Drácena, que recoge una mesa redonda que tuvo lugar en la librería Centro de Arte Moderno. Y yo creo que no les quiero aburrir más, y entonces yo le doy la palabra al maestro, al virtuoso. No, ya nos hemos aburrido Y bastante. bueno, si me he equivocado en algo, pido perdón. No, Venga, no, no. vamos a ver. Bueno, pues muchas gracias a todos. Es para mí un orgullo poder colaborar con vosotros y con la editorial Drácena con este libro que hace estas referencias a Falla y a Albéniz y al mundo de la música española. Nada, solamente apuntar para los que os vayáis a leer el libro, que yo no me lo he leído, voy a ser uno más que me lo tengo que leer, pues que la danza ritual del fuego, que es a la que hace tanta referencia el libro, es una danza que Falla escribe, dice, para orientar los malos espíritus. Entonces, voy a interpretaros 3 danzas del amor brujo. La primera del fuego fatuo, que viene con una introducción previa. Luego hay una pequeña danza, no es realmente una danza, es el círculo mágico, que es probablemente el momento más intenso
y más desesperado de ella, amoroso en todo el ciclo, más probablemente de la música más bonita que se haya compuesto en toda la música española. Y por supuesto la archiconocidísima Danza Ritual del Fuego, que viene, yo la suelo interpretar siempre con sus 12 campanadas, entonces la gente se piensa que estoy como chiflado, porque empiezo a hacer ping, ping, la gente empieza a mirar el reloj, empieza a moverse en la silla y dice, a ver cuando acaba, son 12, a veces salen 11, como si fueran en Canarias, pero vamos a procurar que sean 12 esta noche. Y nada, enhorabuena a todos y enhorabuena por todo lo que hacéis por la cultura y por todo lo que hacéis por los forofos de la literatura y los escritores, y es un gusto.